serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Empero al cabo del tiempo, el rey del sur se peleará contra el rey del norte y se levantará contra él como tempestad, con carro y gente a caballo. Y vendrá la tierra deseable y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y los primeros de los hijos de Amón. Y así también extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía. Mas nueva del oriente le atemorizarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Bienvenidos sean todos nuevamente a la sintonía de nuestro canal La Voz de los Tiempos. Un espacio para estudiar la palabra de Dios en su máxima expresión y comprensión posible. Con el permiso de nuestros oyentes, voy a hacer una pausa, nuevamente voy a hacer una pausa en el tema que venimos tocando sobre el santuario, para ponernos en contexto profético, para ponernos en modo profético. Uno, por los eventos que están sucediendo, y en especial dos, por los últimos eventos que están sucediendo. Así que el tema del santuario que quedó pendiente, el estudio de las 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado, y la fecha de 1844, lo dejaremos para otra ocasión. Muy bien, entremos en contexto. Pero antes hay un pensamiento del espíritu de profecía que quiero compartir con ustedes, que dice de la siguiente manera: Dios quiere que como pueblo miremos los eventos que están sucediendo en nuestro alrededor y los comparemos con las profecías bíblicas y sepamos qué tiempo estamos viviendo. Muy bien. La Biblia desde el principio hasta el fin, o sea, desde el Génesis al Apocalipsis, está lleno de cientos de profecías y todas tienen un propósito: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier profecía y evento que sucedan son para enseñarnos algo sobre la segunda venida del gran rey. Lo que le leí al principio fue Daniel capítulo 11 versículo 40 al 44. Jesús dijo en Juan 14, 29, leamos lo siguiente: Lo he dicho antes, para que cuando suceda, creáis. Lo he dicho antes para que cuando suceda, creáis. Esto es profecía, la revelación o sucesos anunciados antes que se cumplan, para que cuando se cumpla, creamos. Muy bien, comencemos. Desde los tiempos remotos, mucho antes de la caída de Adán y Satanás ha querido el poder absoluto. Quería ser el primero en el cielo, quería ser igual a Dios, pero el único igual a Dios es Cristo Jesús, su Hijo. Esto no lo pudo lograr. Entonces se esforzó, luego de ser arrojado del cielo, en tomar el control y todo el poder de la recién creada tierra y sus habitantes. Y lo logró. Y fue así como se convirtió en príncipe de este mundo. Pero siempre, en todos los tiempos, ha tenido como obstáculo al pueblo de Dios. Y esto le ha impedido ejercer todo el poder o el dominio total sobre el mundo, sobre la tierra. De pronto usted habrá escuchado frases tales como: 1. El nuevo orden mundial. 2. El ecumenismo. 3. Un gobierno mundial. Esto es lo que él, Lucifer, está tratando de hacer nuevamente. Digo que está tratando de hacer nuevamente porque en el pasado lo hizo, lo logró y le dio muy buenos resultados. Miremos, o más bien repasemos la historia. Pero antes de repasar la historia, permítame explicar algo para una mejor comprensión. ¿Qué es un gobierno mundial? ¿Por qué un gobierno mundial? ¿Qué hace un gobierno mundial? Bueno, un gobierno mundial es aquel que gobierna todo el mundo,
sobre todos los territorios, bajo sus leyes políticas, religión y hasta posiblemente económico o a través de el dinero. 2. ¿Por qué un gobierno mundial? Porque de esa manera controla todo e incluso la conciencia, incluyendo la conciencia. Tercero, ¿qué hace un gobierno mundial? Bueno, hace muchas cosas. Aparte de las dos primeras respuestas, todo lo hace por la fuerza y nadie puede cuestionarlo. Muy bien. Sigamos. Aunque el plan de un gobierno mundial primeramente fue de Dios, o es de Dios, y después del pecado el plan siguió siendo el mismo de Dios, gobernar, funcionar dentro de la humanidad como el jerarca, como el soberano, pero no funcionó porque el hombre pues se desligó de Dios, se apartó de Dios. Muchos se sorprenden cuando digo que un gobierno mundial o la idea de un gobierno mundial es un gobierno de Dios, que este es un plan de Dios primeramente. Es más, sigue siendo de Dios. No olviden que Lucifer imita todo lo de Dios. Y él vivió en el cielo donde había no un gobierno mundial, sino un gobierno universal. Claro que el gobierno de Dios es un gobierno de paz, de amor, unión, equidad, santidad, justicia y por sobre todo, libre albedrío. En cambio, por los hechos ya vistos, por los intentos de Lucifer de imponer un gobierno mundial, todo ha sido muerte, odio, ambición, coerción, fuerza, traición. Fíjense que la primera vez que Satanás trató de hacer un gobierno mundial fue allá en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Los que conocen la historia. Lo tenía todo. Un solo idioma, una sola ciudad, un solo pueblo y un solo fin. Un solo propósito. Pero estos propósitos eran egoístas y malos. Y Dios le dañó sus planes y los esparció por la tierra. Todos conocen la historia. No se pudo gestar ese gobierno mundial que quería hacer Lucifer desde el principio. Y en el transcurso de casi estos 6000 años de pecado, Lucifer lo ha intentado varias veces de controlar al mundo bajo un gobierno mundial. Y lo consiguió y le dio muy buenos resultados, para mal. Pero no le ha durado mucho. El primer gobierno mundial que existió fue Egipto, luego Babilonia, después Medo-Persia, estoy hablando de gobiernos mundiales, Roma, en la Roma pagana, y luego la Roma papal. Este último, la Roma papal, fue el que duró más tiempo. La profecía dice que duró 1260 años. Si notan, han habido 6 gobiernos mundiales. Y se está preparando el 7º gobierno mundial, o sea, el número 7. Qué interesante. Muy parecido a todo lo de Dios. 7º día, 7 días de creación, 6000 años de pecado, 1000 años de paz. O sea, 7º milenio, 7 candelabros, 7 trompetas, 7 sellos, 7 plagas, etcétera, etcétera. Muy parecido a lo de Dios. Después del gobierno mundial de los faraones de Egipto, o sea, de Egipto, vino el gobierno mundial de Babilonia por medio del rey Nabucodonosor. Luego, los medos y los persas, Ciro y Darío. Luego le siguió Grecia por medio de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Luego, la Roma pagana, por medio de los emperadores paganos. Luego, la Roma papal, que fue por 1260 años que les mencioné. Así que tenemos este punto de partida. O sea, el último gobierno mundial, la Roma papal.
Sucedió desde el año 538 hasta el año 1798. O sea, 1260 años. Dice la profecía que fue justo en el año 1798 cuando el papado recibe la herida mortal y es el fin de este gobierno mundial. Pero dice la profecía en Apocalipsis 13 que esta herida mortal va a ser sanada, va a ser sanada. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 13 y veamos lo que dice. Apocalipsis 13, 1 dice: y me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Y dice acá, en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuál fue la cabeza que fue herida? Porque dice que tiene varias cabezas. Ahí dice que tiene 7 cabezas, no varias, 7 cabezas. Pero una dice, vi una de su cabeza herida de muerte. No dice el número, son 7, no dice la 1, la 2, la 3, las 4. No dice una de sus cabezas herida de muerte. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cabeza que fue herida? Bueno, fácil, la 6ª cabeza. Saquemos cuenta. La primera cabeza, Egipto. La segunda cabeza, Babilonia, ya pasó. La tercera cabeza, los medos y los persas, Ciro y Darío, ya pasó. La cuarta cabeza, Grecia, Alejandro, ya pasó. La quinta cabeza, Roma pagana, los emperadores paganos, y estaba Nerón y otros terribles, ya pasó. Y viene la 6ª cabeza, que es la Roma papal, que es la única que hasta ahora se conoce que fue herida de muerte. Hasta acá son 6 cabezas. La última fue solamente herida. Y dice la palabra que va a ser, que va a volver, que va a ser sanada. O sea, viene la 7ª cabeza. O sea, el 7º gobierno mundial. La 7ª cabeza es la misma 6ª cabeza, pero sanada. O sea, la Roma papal, pero restaurada. Muchos piensan que es muy difícil que haya un nuevo orden mundial, o sea, un gobierno mundial nuevamente. 1, por las diferentes religiones que hay. 2, por las diferentes culturas. Y 3, por las diferencias políticas que hay en el mundo. Esta última es la que en los últimos años y meses está haciendo cambios en el mundo. Justo ahora, en el escenario mundial, los Estados Unidos ha tomado un papel muy interesante, porque dice claramente Daniel 11, 42 y 43, asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará del país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará, por donde entrará. Para poder entender estos versos, que por cierto fueron los que usé al comienzo del tema, es necesario volver a la historia y ver qué era Egipto, qué era Libia y qué es Etiopía. Pero esto nos tomará mucho tiempo, así que solamente voy a resumir. Todo esto tiene que ver con el territorio geográfico, o sea, norte, sur, este y oeste. Fíjense que Daniel menciona un rey del sur y un rey del norte. Todo esto tiene que ver con territorio geográfico. Claro está que tomaremos más en cuenta el norte y el sur, ya que se darán cuenta por qué al entrar más en el tema. Todo esto sucedió en la división del imperio, especialmente el imperio de Alejandro, el imperio griego. Cuando muere el rey Alejandro, sus generales se toman el reino. Eran 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Entre ellos hubo grandes batallas por el reino o el territorio de Alejandro. Al final, 2 de ellos mueren y 2 se quedan con el reino de Alejandro, Ptolomeo y Seleuco. Ptolomeo tomó el territorio hacia el sur, fíjense, allí viene la historia. O sea, Egipto, Libia y Etiopía y otros más. Seleuco, para ese entonces, toma lo que es Siria, Babilonia, que luego viene a ser parte de Roma. Fíjense. Seleuco, la parte de el norte toma, y
Ptolomeo toma la parte del sur. Muy bien. Esto quedó así, Ptolomeo Sur y Seleuco Norte. Y nace entonces el conflicto en la profecía del rey del norte y del rey del sur, o del rey del sur y el rey del norte. Y en cierto tiempo el rey del sur le gana la batalla al rey del norte, y en cierto tiempo de la historia también el rey del norte le gana la batalla al rey, el rey del sur le gana la batalla al rey del norte, y el rey del norte le gana la batalla al rey del sur. Así llega el tiempo en la historia donde el rey del sur le da la herida mortal al rey del norte en 1798, porque Francia representaba al reino del sur en el tiempo cuando se le da la herida mortal al papado, que era entonces rey del norte. El rey del norte tenía un gobierno mundial desde el 538, o sea, la Roma papal, los 1260 años. Y justamente en 1798 vino el rey del sur, en este caso Francia atea, y derroca el gobierno mundial de la Roma papal como rey del norte. Pero se espera que esta herida sea sanada. Eso es lo que dice la profecía en Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo 3. Antes de seguir explico algo para una mejor comprensión. Al principio, esta profecía comenzó en orden geográfico, norte y sur. Ptolomeo hacia el sur y Seleuco hacia el norte. Pero en el paso del tiempo ya estas referencias geográficas no se tomarán en cuenta o no se toman en cuenta. Ya no importa si la nación que se menciona está al norte o al sur. Ahora se toma en cuenta son las características ideológicas, religiosas y políticas de los territorios. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países se unieron en bloques o en grupos. Esto por si había otra guerra. Se hicieron aliados para no pelear entre ellos. Y justamente nace lo que se conocía como la antigua Unión Comunista Socialista Soviética, Unión Comunista y Socialista Soviética, o la Unión Soviética, donde estaba, miren, solamente escuchen, Rusia, Ucrania, Egipto, Irán, Irak, etcétera, etcétera. No importa que los países no estén alineados geográficamente hacia el sur, pero se alinearon políticamente, religiosamente, culturalmente y muchas otras cosas más hacia ese lado. Y esto se conoce como el sur. Para nosotros en profecía, el rey del sur. Y por otro lado surge la ONU o las Naciones Unidas, donde está Estados Unidos, Europa, o sea, Roma, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera. Miren que el motivo de la guerra en Ucrania es el siguiente. Ucrania pidió ser miembro de las Naciones Unidas, que es el norte, Norteamérica, o sea, el rey del norte. Y de una manera Rusia como sur le hizo la guerra a Ucrania por ese motivo de haber solicitado ser miembro oficial de las Naciones Unidas. A Rusia no le conviene tener un enemigo tan cerca territorialmente, porque si Ucrania pasa a ser parte de las Naciones Unidas, del rey del norte, Rusia como rey del sur tiene un enemigo muy cerca de Estados Unidos, o las Naciones Unidas tiene derecho, por ser un territorio de las Naciones Unidas, montar bases militares y nucleares allí en el territorio ucraniano. Entonces le hace la guerra, porque mientras esté en guerra no puede ingresar a ser miembro de las Naciones Unidas. Fíjense todos los años que tienen en guerra ya. Muy bien, vamos más al punto. Todos sabemos que la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, fue un ataque político del rey del norte entre Estados Unidos y el Papa Juan Pablo II en 1989. Eso es historia. Todos saben qué fue lo que sucedió con la Guerra Fría y todo lo que el Papa intervino en ese asunto con Estados Unidos, Ronald Reagan, y hicieron caer el muro de Berlín, que era el bloque soviético. Muy bien. Todos saben muy bien que eso fue la caída del muro de Berlín. Todos también saben que la caída de las Torres Gemelas, el World Trade Center, fue un ataque del rey del sur prácticamente contra el rey del norte.
El culpable supuestamente fue un miembro del grupo de Al-Qaeda, y Al-Qaeda es un grupo de Irak, y Irak es un grupo del Rey del Sur. Y entonces rápidamente el Rey del Norte hace una avanzada militar que se llama la avanzada del desierto, si no mal me acuerdo, contra los grupos islámicos y los grupos extremistas del sur, y hace la guerra que se formó allá en el Medio Oriente, en Irak. Invade Irak, saca a Saddam Hussein, matan supuestamente a Osama Bin Laden y un poco de cosas allí que tienen que ver con el Rey del Sur. Ahora bien, para que se entienda mejor, fíjense el punto que quiero llegar, que es el que estamos viviendo actualmente, especialmente en Venezuela. En Venezuela ganó un partido político de izquierda hace rato, o sea, comunista socialista, y de una vez se unió con Cuba, Rusia, China comunista, Corea del Norte, Irán. Y Chávez y Maduro, su lema era: nuestro norte es el sur, y sigue siendo el lema de ellos: nuestro norte es el sur. Y le hicieron una guerra a la Iglesia Católica en Venezuela, curas presos, destituidos, expulsados, y de una vez Chávez se hizo enemigo de Estados Unidos. Le quitaron la visa y ahora tomaron preso a Maduro. Fíjense, le quitaron la visa. Esto pasó hace poco con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Le quitaron la visa. ¿Y quién es Petro? Petro es un comunista, Petro es un socialista, es un ideologista de la misma política de Chávez y de Maduro. Entonces, eso tiene que ver con el Rey del Sur. Y Estados Unidos tiene que ver con el Rey del Norte. Y automáticamente no se la llevan bien. Son agua y aceite. Y por esa razón están en combates, sea políticos, ideológicos y hasta militares. Ciertamente, aunque según los motivos de Estados Unidos contra Venezuela son otros, la profecía se deja ver en su cumplimiento exactamente como lo dice Daniel 11:43. Se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía. Muy bien. ¿Quién tiene el territorio ahorita de Venezuela, de Cuba, de Rusia? Los comunistas. Entonces, y esto no es la primera vez que pasa. Estados Unidos, cuando por la excusa o el motivo de la caída de las Torres Gemelas, invade y se mete en Irak y se toma los tesoros preciosos del Rey del Sur, que tienen que ver con los oleoductos, la cuenca del Mar Caspio y el tesoro que hay ahí de oro, de petróleo. Por eso le digo que esto no es la primera vez que sucede. ¿Qué pasa? Estados Unidos, como Rey del Norte, y por cierto, está en el norte, Norteamérica, se apoderó de los tesoros de Irak, invadió Irak con algunos pretextos, pero se apodera del petróleo de Irak, como le decía, la cuenca del Mar Caspio. Ahora va por el petróleo de Venezuela. Allí no hay otro interés. No le interesa la paz del pueblo de Venezuela, ni los intereses de los pobres, ni de los que están sufriendo. No. Ahorita hay una negociación. Primero está reteniendo los barcos petroleros y secuestrando los barcos y robándose los barcos petroleros en el mar Caribe. O en el mar bueno, allí en el mar. Está tomando los buques que están transportando petróleo de Venezuela. Y ahora va a tomar el petróleo de Venezuela, lo va a negociar al precio que ellos ponen en la tasa del mercado, o sea, etcétera, etcétera. Lo interesante aquí es que Venezuela es parte del Rey del Sur y los tesoros que están allí son del Rey del Sur, y por lo tanto en este momento el Rey del Norte está haciendo una avanzada contra el Rey del Sur. Ahora va por el petróleo de Venezuela, así lo dijo Trump. Mandó a expulsar a los chinos, mandó a expulsar a los rusos, a Delcy Rodríguez, la presidenta allí interina que está allí, que era la vicepresidenta de Maduro, le mandó una orden en soltar presos políticos y a expulsar a los chinos, a los rusos, a los iraníes de Venezuela. ¿Y quién es Rusia, Irán y China? Puros comunistas, puros Rey del Sur, pura gente del sur. ¿Se dan cuenta? Entonces él, como Rey del Norte, le está haciendo un ataque fuertemente y dice que Daniel dice que se apoderará de los tesoros del Rey del Sur. O sea, viene por los tesoros del Rey del Sur. Se cumple y se seguirá cumpliendo la profecía. No solo que el Rey del Norte se apodera de los tesoros del Rey del Sur, sino que viene el nuevo orden mundial.
Ayer fue Panamá, Egipto, Irán y otros que fueron invadidos o intervenidos por Estados Unidos, por el rey del norte. Y les quitaron sus tesoros, o parte de sus tesoros, y le siguen explotando sus tesoros. Hoy es Venezuela. Sigamos mirando los eventos y movimientos proféticos, porque la profecía se cumplirá. Y termino con la cita que dice Juan 14:29 que leímos al principio. Lo he dicho antes, dijo Jesús, para que cuando suceda, creáis. Dios quiere que como pueblo miremos los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor y lo comparemos con las predicciones bíblicas y sepamos en qué tiempo estamos. Muy bien, no olvides activar la campanita, dale like y si tienes alguna pregunta, algún comentario, déjala en la cajita de comentarios y estaremos contestando, respondiendo tus preguntas. Hasta una nueva oportunidad con otro tema profético y el tema del santuario. Gracias.